Mi mamá me tomó del brazo y me sacó a la calle por la puerta de servicio de la prefectura. Fuimos caminando hacia el malecón Eguiguren. Eran los últimos días de 1946 o los primeros de 1947, pues ya habíamos dado los exámenes en el Salesiano, yo había terminado el quinto de primaria y ya estaba allí el verano de Piura de luz blanca y asfixiante calor. Tú ya lo sabes, por supuesto, dijo mi mamá sin que le temblara la voz. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Que tu papá no estaba muerto, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Pero no lo sabía, ni remotamente lo sospechaba, y fue como si el mundo se me paralizara de sorpresa. ¿Mi papá vivo? ¿Y dónde había estado todo el tiempo en que yo lo creí muerto? Era una larga historia, que hasta ese día, el más importante de todos los que había vivido hasta entonces, y acaso de los que viviría después, me había sido cuidadosamente ocultada por mi madre, mis abuelos, la tía abuela Elvira, la mamaé, y mis tíos y tías, esa vasta familia con la que pasé mi infancia en Cochabamba primero, y desde que nombraron prefecto de esta ciudad al abuelo Pedro, aquí en Piura. Una historia de folletín, truculenta y vulgar, que lo fui descubriendo después a medida que la reconstruía con datos de aquí y allá y añadidos imaginarios donde resultaba imposible llenar los blancos, había avergonzado a mi familia materna, mi única familia en realidad, y destruido la vida de mi madre cuando era todavía poco más que un adolescente. Una historia que había comenzado 11 años atrás, a más de 2000 kilómetros de este malecón Eguiguren, escenario de la gran revelación. Mi madre tenía 19 años. Había ido a Tacna acompañando a mi abuelita Carmen, que era tacneña, desde Arequipa, donde vivía la familia, para asistir al matrimonio de algún pariente, aquel 10 de marzo de 1934, cuando en lo que debía ser un precario y recientísimo aeropuerto de esa pequeña ciudad de provincia, alguien le presentó al encargado de la estación de radio de Panagra, versión primigenia de la Pan American, Ernesto J. Vargas. Él tenía 29 años y era muy buen mozo. Mi madre quedó prendada de él desde ese instante y para siempre. Y él debió enamorarse también, pues cuando, luego de unas semanas de vacaciones tacneñas, ella volvió a Arequipa, le escribió varias cartas e incluso hizo un viaje a despedirse de ella al trasladarlo la Panagra al Ecuador. En esa brevísima visita a Arequipa se hicieron formalmente novios. El noviazgo fue epistolar. No volvieron a verse hasta un año después, cuando mi padre, al que la Panagra acababa de mutar de nuevo ahora a Lima, reapareció por Arequipa para la boda. Se casaron el 4 de junio de 1935 en la casa donde vivían los abuelos, en el Boulevard Parra, adornada primorosamente para la ocasión. Y en la foto que sobrevivió, me la mostrarían muchos años después, se ve a Dorita posando con su vestido blanco de larga cola y tules traslúcidos, con una expresión nada radiante, más bien grave, y en sus grandes ojos oscuros una sombra inquisitiva sobre lo que le depararía el porvenir. Lo que le deparó fue un desastre. Después de la boda, viajaron a Lima de inmediato, donde mi padre era radiooperador de la Panagra. Vivían en una casita de la calle Alfonso Ugarte, en Miraflores. Desde el primer momento, él sacó a traslucir lo que la familia Llosa llamaría eufemísticamente el mal carácter de Ernesto. Dorita fue sometida a un régimen carcelario, prohibida de frecuentar amigos y sobre todo parientes, obligada a permanecer siempre en la casa. Las únicas salidas las hacía acompañada de mi padre y consistían en ir a algún cinema o a visitar al cuñado mayor César y a su esposa Aurieli, que vivían también en Miraflores. Las escenas de celos se sucedían por cualquier pretexto y a veces sin pretexto y podían degenerar en violencias. ¿No me estás mintiendo, mamá? ¿Crees que te voy a mentir en una cosa así? ¿De veras está vivo? Sí. ¿Lo voy a ver? ¿Lo voy a conocer? ¿Dónde está, pues? Aquí en Piura. Lo vas a conocer ahora mismo. Entramos al hotel de turistas y apenas cruzamos el umbral, de una salita que se hallaba a mano izquierda, se levantó y vino hacia nosotros un hombre vestido con un terno beige y una corbata verde con motas blancas.
«¿Ese es mi hijo?», le oí decir. Se inclinó, me abrazó y me besó. Yo estaba desconcertado y no sabía qué hacer. Tenía una sonrisa falsa congelada en la cara. Mi desconcierto se debía a lo distinto que era este papá de carne y hueso, con canas en las sienes y el cabello tan ralo, del apuesto joven uniformado de marino del retrato que adornaba mi velador. Tenía como el sentimiento de una estafa. Este papá no se parecía al que yo creía muerto. Pero no tuve tiempo de pensar en esto, pues ese señor estaba diciendo que fuéramos a dar una vuelta en el auto, a pasear por Piura. Le hablaba a mi mamá con una familiaridad que me hacía mal efecto y me daba un poquito de celos. Salimos a la plaza de armas, ardiendo de sol y de gente, como los domingos a la hora de la retreta, y subimos a un Ford azul, él y mi madre adelante y yo atrás. Cuando partíamos, pasó por la vereda un compañero de clase, el morenito y espigado Espinosa, e iba a acercarse al auto con sus andares sandungueros cuando el coche arrancó y solo pudimos hacernos adiós. Dimos unas vueltas por el centro y de pronto ese señor que era mi papá dijo que fuéramos a ver el campo, las afueras, que por qué no nos llegábamos hasta el kilómetro 50 donde había esa ranchería para tomar refrescos. El Perú no es un país, sino varios, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia recíprocas, en el resentimiento y el prejuicio, en un torbellino de violencias en plural, la del terror político y la del narcotráfico, la de la delincuencia común, que con el empobrecimiento y el desplome de la limitada legalidad estaba barbarizando cada vez más la vida diaria, y desde luego la llamada violencia estructural, la discriminación, la falta de oportunidades, el desempleo y los salarios de hambre de vastos sectores de la población. Todo eso lo sabía, lo había oído y leído y lo había visto de lejos y deprisa, como ven al resto de sus compatriotas, los peruanos que tenemos la fortuna de pertenecer al pequeño segmento privilegiado que las encuestas denominan sector A. Pero entre 1987 y 1990, todo eso lo conocí de cerca, lo palpé mañana y tarde y en cierto modo lo viví. El Perú de mi infancia era un país pobre y atrasado. En las últimas décadas, principalmente desde la dictadura de Velasco y sobre todo con Alan García, se había ido volviendo pobrísimo y en muchas regiones miserable, un país que retrocedía a formas inhumanas de existencia. La famosa década perdida para América Latina por las políticas populistas del desarrollo hacia adentro, el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico que recomendaba la CEPAL, imbuida de la filosofía económica de su presidente Raúl Prebisch, resultó particularmente trágica para el Perú, pues nuestros gobiernos fueron más lejos que otros en defenderse contra las inversiones extranjeras y en sacrificar la creación a la redistribución de la riqueza. El principio de la redistribución de la riqueza tiene una fuerza moral indiscutible, pero impide ver a sus propugnadores que ella no favorece la justicia si las políticas que inspira paralizan la producción, desalientan la iniciativa y ahuyentan las inversiones, es decir, si se traducen en un aumento de la pobreza. Y redistribuir la pobreza, o en el caso de los Andes, la miseria, como hacía Alan García, no alimenta a quienes enfrentan el problema en términos de vida o de muerte. Desde mi desencanto con el marxismo y el socialismo, el teórico también, pero sobre todo el real, que había conocido en Cuba, en la Unión Soviética y en las llamadas democracias populares, sospeché que la fascinación de los intelectuales con el estatismo derivaba tanto de su vocación rentista, alimentada por la institución del mecenazgo, que los hizo vivir a la sombra de la Iglesia y de los príncipes, y continuada por los regímenes totalitarios del siglo XX, en los que el intelectual, a condición de ser dócil, formaba parte automáticamente de la élite, como de su incultura económica. Para salir de la pobreza, las políticas redistributivas no sirven. Sirven aquellas que, como implican una inevitable desigualdad entre quienes producen más o menos, carecen del encanto intelectual y ético que ha rodeado siempre al socialismo y han sido condenadas por alentar el espíritu de lucro.
pero las economías igualitaristas basadas en la solidaridad nunca han sacado a un país de la pobreza, siempre lo han empobrecido más. Y a menudo han recortado o hecho desaparecer las libertades, ya que el igualitarismo exige una planificación rígida que comienza siendo económica y se va extendiendo al resto de la vida. De allí resultan una ineficiencia, una corrupción y unos privilegios para quien gobierna que contradicen la noción misma de igualdad. Los contados casos de despegue económico en el tercer mundo han seguido todos la receta del mercado. La Ley de Seguridad Interior permitía al gobierno enviar a la cárcel a cualquier subversivo y tenerlo allí por tiempo indefinido sin pasarlo a la justicia. Las condiciones en que se encontraban los presos en la penitenciaría, rojo edificio construido en el centro de Lima donde se halla ahora el Hotel Sheraton, y que solo años más tarde descubriría yo era uno de los raros panópticos que se habían edificado según las instrucciones de Jeremy Bentham, el filósofo británico que los inventó, eran penosas. Debían dormir en el suelo sin frazadas ni colchones. Hicimos una colecta para comprarles mantas, pero cuando se las llevamos a la cárcel, el administrador nos indicó que esos presos estaban incomunicados, pues eran políticos, palabra infamante durante la dictadura, y que solo con autorización del director de gobierno se las podía entregar. ¿Debíamos, por razones humanitarias, pedir una audiencia al cerebro de la represión odriguista? El tema provocó una de esas asfixiantes discusiones en la célula primero y luego en la federación. Todas las cuestiones las discutíamos antes en Cahuide, diseñábamos una estrategia y la poníamos en práctica en los organismos estudiantiles, donde actuábamos con una disciplina y coordinación que muchas veces nos permitía conseguir acuerdos pese a estar en minoría frente a los apristas. Ya no sé qué defendimos sobre el pedido de audiencia a Esparza Zañartu, pero las discusiones fueron violentas. Al final se aprobó pedir la entrevista. La Federación nombró una comisión en la que estuvimos Martínez y yo. El director de gobierno nos citó a media mañana en su despacho de la Plaza Italia. Nos atacó el nerviosismo, la excitación, mientras esperábamos entre paredes grasientas, policías de uniforme y de civil y oficinistas apretujados en cuartitos claustrofóbicos. Por fin nos hicieron pasar a su despacho. Ahí estaba Esparza Zañartu. No se levantó a saludarnos, no nos hizo sentar. Desde su escritorio nos observó con toda calma. Esa cara apergaminada y aburrida nunca se me olvidó. Era un hombrecillo adefesiero, cuarentón o cincuentón, o más bien intemporal, vestido con modestia, de cuerpo estrecho y hundido, la encarnación de lo anodino, del hombre sin cualidades, al menos físicas. Hizo una venia casi imperceptible para que dijéramos qué queríamos, y sin despegar los labios, escuchó a quienes nos tocó hablar, balbucear, explicarle lo de los colchones y frazadas. No movía un músculo y parecía estar con la mente en otra parte, pero nos escrutaba como a insectos. Por fin, con la misma expresión de indiferencia, abrió un cajón, levantó un alto de papeles y los agitó en nuestras caras murmurando, ¿y esto? En su mano bailoteaban varios números del clandestino Cahuide. Dijo que sabía todo lo que pasaba en San Marcos, incluso quién había escrito esos artículos. Agradecía que nos ocupáramos de él en cada número, pero que nos cuidáramos, porque a la universidad se iba a estudiar y no a preparar la revolución comunista. Hablaba con una vocecita sin aristas ni matices, con la pobreza y las faltas de lenguaje de quien nunca ha leído un libro desde que pasó por el colegio. No recuerdo qué sucedió con los colchones, pero sí mi impresión al descubrir lo desproporcionada que era la idea que se hacía el Perú del tenebroso responsable de tantos exilios, crímenes, censuras, delaciones, encarcelamientos y la mediocridad que teníamos delante. Al salir de aquella entrevista, supe que tarde o temprano iba a escribir lo que acabaría siendo mi novela Conversación en la Catedral. Cuando el libro salió, en 1969, y los periodistas fueron a preguntarle a Esparza Zañartu, que vivía en Chosica, dedicado a la filantropía y la horticultura,
¿Qué pensaba de esa novela cuyo protagonista, Cayo Mierda, se le parecía tanto? Repuso, imagino su gesto aburrido, "Pss, si Vargas Llosa me hubiera consultado, le habría contado tantas cosas". A fines de mayo de 1955, llegó a Lima para pasar unas semanas de vacaciones en casa del tío Lucho, Julia, una hermana menor de la tía Olga. Se había divorciado no hacía mucho de su marido boliviano, con quien había vivido algunos años en una hacienda del altiplano, y luego de su separación en La Paz con una amiga cruceña. Yo había conocido a Julia en mi infancia cochabambina. Era amiga de mi mamá y venía con frecuencia a la casa de Ladislao Cabrera. Una vez me había prestado una romántica novela en 2 tomos, El árabe y El hijo del árabe, de F.M. Hall, que me encantó. Recordaba la figura alta y agraciada de esa amiga a la que mi madre y mis tíos llamaban la Rotita, porque aunque boliviana de residencia, había nacido en Chile como la tía Olga. Bailando muy animada en la fiesta de matrimonio del tío Jorge y la tía Gaby, baile que yo y mis primas Nancy y Gladys espiamos desde una escalera hasta altas horas de la noche. El tío Lucho y la tía Olga vivían en un departamento de la avenida Armendáriz en Miraflores, ya muy cerca de la Quebrada, y desde las ventanas de la sala en el segundo piso se divisaba el seminario de los jesuitas. Iba yo allí a almorzar o a comer muy a menudo, y recuerdo haber caído por su casa un mediodía a la salida de la universidad, cuando Julia acababa de llegar y estaba aún desempacando. Reconocí su voz ronca y su risa fuerte, su esbelta silueta de largas piernas. Hizo algunas bromas al saludarme. ¿Cómo? ¿Tú eres el hijito de Dorita, ese chiquito llorón de Cochabamba? Me preguntó qué hacía y se sorprendió cuando el tío Lucho le contó que además de estudiante de letras y derecho, escribía en los periódicos y hasta había ganado un premio literario. ¿Pero qué edad tienes tú ya? 19 años. Ella tenía 32, pero no los aparentaba, pues se la veía joven y guapa. Al despedirnos, me dijo que si mis pololas, enamoradas, me dejaban libre, la acompañara al cine alguna noche, y que por supuesto ella pagaría las entradas. La verdad es que no tenía enamorada desde hacía buen tiempo. Salvo el platónico enamoramiento con Lea en los últimos años, mi vida había estado consagrada a escribir, leer, estudiar y hacer política. Y mi relación con las mujeres había sido amistosa o militante, no sentimental. No había vuelto a pisar un burdel desde Piura, ni tenido aventura alguna, y no creo que esa austeridad me pesara demasiado. Estoy segurísimo, eso sí, por un episodio posterior, de que en ese primer encuentro no me enamoré de Julia ni pensé mucho en ella luego de despedirnos, ni probablemente después de las 2 o 3 veces siguientes que la vi, siempre en casa de los tíos Lucho y Olga. Una noche, luego de varias horas de una de esas reuniones conspiratorias que teníamos con frecuencia en casa de Luis Jaime Cisneros, al regresar a la quinta de la calle Porta, me encontré una nota del abuelo sobre mi cama. Dice tu tío Lucho que eres un salvaje, que quedaste en ir al cine con Julita y no apareciste. En efecto, lo había olvidado por completo. Corrí el día siguiente a una florería de la avenida Larco y le mandé a Julia un ramo de rosas rojas con una tarjeta que decía rendidas excusas. Cuando fui a disculparme esa tarde, luego del trabajo donde el doctor Porras, Julia no me guardaba rencor y me hizo muchas bromas por haberle mandado rosas rojas. Ese mismo día, o muy pronto, empezamos a ir al cine juntos a la función de noche. Como yo estaba siempre cayendo por su casa y el tío Lucho y la tía Olga salían con frecuencia, me llevaban con ellos y las circunstancias me convertían en la pareja de Julita. El tío Lucho era aficionado a las carreras de caballos y fuimos algunas veces al hipódromo y el cumpleaños de la tía Olga, el 16 de junio, lo celebramos los 4 en el Grill del Bolívar, donde se podía cenar y bailar. En una de esas piezas que bailábamos, yo besé a Julia en la mejilla y cuando ella apartó la cara para mirarme, la volví a besar, esta vez en los labios. No me dijo nada, pero puso una expresión de estupor como si hubiera visto a un aparecido. Más tarde, volviendo a Miraflores en el auto del tío Lucho, le cogí la mano en la oscuridad y no me la apartó. Fui a verla al día siguiente
Habíamos quedado en ir al cine y la casualidad hizo que no hubiera nadie en la casa. Me recibió entre risueña e intrigada, mirándome como si yo no fuera yo y no hubiera podido ocurrir que la besara. En la sala me hizo una broma. Ya no me atrevo a ofrecerte una Coca-Cola. ¿Quieres un whisky? Le dije que estaba enamorado de ella y que le permitía todo salvo que me tratara una sola vez más como a un niñito. Ella me dijo que había hecho muchas locuras en la vida, pero que esta no la iba a hacer. Y nada menos que con el sobrino de Lucho, con el hijo de Dorita. No era una corruptora de menores, pues. Entonces nos besamos y fuimos a la función de noche del Cine Barranco, a la última fila de la platea, donde seguimos besándonos de principio a fin de la película. Comenzó un emocionante periodo de citas clandestinas a distintas horas del día, en cafecitos del centro o en cines de barrio, donde hablábamos en susurros o permanecíamos largo rato en silencio con las manos enlazadas y la permanente ansiedad de que apareciera de pronto alguien de la familia. La clandestinidad y el tener que fingir delante del tío Lucho y la tía Olga o los demás parientes daban a nuestro amor un condimento de riesgo y de aventura que a un incorregible sentimental como a mí se lo hacía más intenso. ¿Sospechaba algo la familia? Todavía no. Las sospechas surgieron en un paseo de fin de semana a fines de junio a la hacienda de Paramonga a visitar al tío Pedro. Había allí una fiesta por alguna razón y fuimos en caravana, los tíos Lucho y Olga, el tío Jorge, no estoy muy seguro si también los tíos Juan y Laura y Julia y yo. El tío Pedro y la tía Rosy nos acomodaron como pudieron en su casa y en la casa de huéspedes de la hacienda y pasamos unos días muy bonitos con paseos por los cañaverales, conociendo los trapiches e instalaciones y la noche del sábado en la fiesta que se prolongó hasta el desayuno. Allí, Julia y yo debimos descuidar la prudencia y cambiar miradas, cuchicheos o bailar de una manera que despertó recelos. El tío Jorge irrumpió de pronto en una pequeña sala donde Julia y yo nos habíamos sentado a conversar y al vernos allí levantó su copa y exclamó: ¡Vivan los novios! Los tres nos reímos, pero una corriente eléctrica atravesó el lugar, yo me sentí incómodo y me pareció que el tío Jorge se había puesto también incomodísimo. Desde entonces tuve la certeza de que algo iba a pasar. En Lima seguimos viéndonos a escondidas durante el día, en nerviosos cafecitos del centro y yendo al cine por las noches. Pero Julia sospechaba que su hermana y su cuñado algo se olían, por la manera como la miraban, sobre todo cuando yo iba a buscarla para el cine. ¿O era todo eso paranoia nuestra, producto de la mala conciencia? No, no lo era. Lo descubrí de manera casual una noche en que se me ocurrió de pronto pasar por casa de los tíos Juan y Lala en Diego Ferré. Desde la calle vi la sala iluminada y por los visillos a la familia entera reunida. Todos los tíos y tías, menos mi mamá. Inmediatamente supuse que Julia y yo éramos la razón del conciliábulo. Entré a la casa y al presentarme en la sala cambiaron apresuradamente de conversación. Más tarde, la prima Nancy, muy asustada, me confirmó que sus papás se la habían comido a preguntas para que les dijera si Marito y Julita se estaban enamorando. Los espantaba que el flaco pudiera tener amores con una mujer divorciada y 12 años mayor y habían reunido a la tribu a ver qué hacían. Anticipé en el acto lo que ocurriría. La tía Olga despacharía a su hermana Bolivia e informarían a mis padres para que me recordaran que era un menor de edad. La mayoría se alcanzaba entonces a los 21 años. Esa misma noche fui a buscar a Julia con el pretexto del cine y le pedí que se casara conmigo. Nos habíamos quedado paseando por los malecones de Miraflores, entre la quebrada de Armendáriz y el Parque Salazar, a esa hora siempre desiertos. Al fondo del acantilado roncaba el mar y nosotros caminábamos muy despacio en la noche húmeda, tomados de la mano, deteniéndonos a cada paso para besarnos. Julia me dijo primero todo lo esperable, que era una locura, que yo era un mocoso y ella una mujer hecha y derecha, que yo no había terminado la universidad ni empezado a vivir, que no tenía siquiera un trabajo serio ni dónde caerme muerto, y que en esas circunstancias casarse conmigo era un disparate que ninguna mujer que tuviera un dedo de frente cometería, pero que me quería y que si yo era tan loco, ella lo era también, y que nos casáramos al tiro
para que no nos separaran. Por su parte, el doctor Porras Barrenechea me consiguió de inmediato un par de trabajos cómodos y decorosamente pagados. Mi entrevista con él fue bastante sorprendente. Yo comenzaba a darle explicaciones por los 2 o 3 días que había faltado cuando él me interrumpió. Lo sé todo. Su padre vino a verme. Hizo una pausa y con elegancia salvó el escollo. Estaba muy nervioso. Un hombre de carácter, ¿no? Traté de imaginar lo que había podido ser esa entrevista. Lo tranquilicé con un argumento que a él podía hacerle efecto, añadió Porras, con esa chispa de malicia que le brotaba en los ojos cuando decía maldades. Después de todo, casarse es un acto de hombría, señor Vargas, una afirmación de la virilidad. No es tan terrible, pues. Hubiera sido mucho peor que el muchacho le saliera un homosexual o un drogadicto, ¿no es cierto? Me aseguró que al partir de la calle Colina, mi padre parecía más calmado. Usted hizo bien en no venir a contarme lo que planeaba, me dijo Porras, porque hubiera tratado de sacarle ese disparate de la cabeza. Pero ya que está hecho, habrá que conseguirle algunos ingresos más decentes. Diligentes colaboradores del gobierno en esta campaña eran los líderes de la extrema izquierda, sobre todo el senador Díez Canseco, quien esgrimía en la pequeña pantalla mis declaraciones juradas que le daba el APRA como pruebas acusatorias. Y un día oí en una radio a Ricardo Letts, también del PUM, llamarme Pillo. Letts, a quien conozco hace muchos años y con quien mantuve una buena amistad en todo ese tiempo a pesar de las desavenencias ideológicas, no me había parecido hasta entonces capaz de calumniar a un amigo creyendo sacar con ello beneficios políticos. Pero a estas alturas de la campaña ya sabía yo que en el Perú son pocos los políticos a los que la política es asirse, no vuelve cerdos. Lo de los impuestos era una entre varias operaciones de descrédito con las que el gobierno trataba de impedir lo que todavía a estas alturas parecía un triunfo arrollador del Frente Democrático. Una de ellas me presentaba como pervertido y pornógrafo, y la prueba era mi novela Elogio de la madrastra, que fue leída entera a razón de un capítulo diario en Canal 7 del Estado a horas de máxima audiencia. Una presentadora, dramatizando la voz, advertía a las amas de casa y madres de familia que retirasen a sus niños, pues iban a escuchar cosas nefandas. Un locutor procedía entonces con inflexiones melodramáticas en los instantes eróticos a leer el capítulo. Luego se abría un debate en el que psicólogos, sexólogos y sociólogos apristas me analizaban. El trajín de mi vida era tal que, por cierto, no podía darme el lujo de ver aquellos programas, pero una vez alcancé a seguir uno de ellos y era tan divertido que quedé clavado frente al televisor escuchando al general aprista Germán Parra desarrollando este pensamiento. Según Freud, el doctor Vargas Llosa debería estar curándose la mente. Otro caballo de batalla del APRA era mi ateísmo. Peruano, ¿quieres un ateo en la presidencia del Perú? Se preguntaba un spot televisivo en el que aparecía una cara semimonstruosa, la mía, que parecía encarnación y preludio de todas las iniquidades. Los investigadores de la Oficina del Odio encontraron en un artículo mío sobre la guachafería, forma del mal gusto, que es una propensión nacional, titulado ¿Un champancito, hermanito?, una frase burlona sobre la procesión del Señor de los Milagros. Alan García, que para mostrar al pueblo peruano lo devoto que era, se vestía de morado en octubre y cargaba el anda con expresión de pecador contrito, se apresuró a declarar a la prensa que yo había ofendido gravemente a la Iglesia y a la más cara devoción del pueblo peruano. Los válidos hicieron coro y durante varios días se vio en diarios, radios y canales a ministros y parlamentarios del gobierno convertidos en cruzados de la fe, desagraviando al Señor de los Milagros. Recuerdo a la fogosa ministra Mercedes Cabanillas, la cara trémula de indignación, hablando como una Juana de Arco dispuesta a ir a la pira en defensa de su religión. No dejaba de tener gracia, quisiera esto el partido fundado por Aya de la Torre,
quien había comenzado su carrera política en mayo de 1923, oponiéndose a la entronización de Lima al Sagrado Corazón de Jesús y que había sido acusado buena parte de su vida de enemigo de la Iglesia, ateo y masón. Me embargaba una curiosa sensación frente a estas piruetas de la guerra sucia. No sé si era la fatiga por el inmenso esfuerzo físico y mental que significaba cumplir cada día con las reuniones, viajes, mítines, entrevistas y discusiones, o se había desarrollado un mecanismo psicológico defensivo, pero observaba todo ese circo como si fuera otra persona, aquella con la que se encarnizaba la campaña negativa, que iba desplazando cada vez más todo debate racional. Pero ante los extremos de sainete y las violencias múltiples del proceso, empezó a asaltarme la idea de haberme equivocado, cifrando mi estrategia en decir la verdad y en un programa de reformas, porque las ideas, la inteligencia, la coherencia y sobre todo la decencia parecían tener cada vez menos sitio en la campaña. Desde esa segunda proyección, nunca tuve la menor duda sobre el desenlace, ni me hice la menor ilusión sobre mis posibilidades de triunfo en una segunda vuelta. En los meses y años anteriores había podido palpar físicamente el odio que llegaron a tenerme los apristas y los comunistas, a quienes mi irrupción en la vida política peruana, defendiendo tesis liberales, llenando plazas, movilizando a unas clases medias a las que antes tenían intimidadas o confundidas, impidiendo la nacionalización del sistema financiero y reivindicando cosas que ellos habían convertido en tabúes, la democracia formal, la propiedad y la empresa privada, el capitalismo, el mercado. Les desbarató lo que creían un seguro monopolio del poder político y del futuro peruano. La sensación, alimentada por las encuestas a lo largo de casi 3 años, de que no había manera legal de atajar a ese intruso resucitador de la derecha, que llegaría al poder en olor de multitudes, había envenenado aún más su animadversión y exasperada esta por las intrigas que orquestaba desde Palacio Alan García, había aumentado su encono contra mí de una manera demencial. La aparición de Fujimori en el último minuto era un regalo de los dioses para el APRA y la izquierda, y era obvio que ambos se entregarían en cuerpo y alma a trabajar por su victoria, sin ponerse a pensar un minuto en lo riesgoso que era llevar al poder a alguien tan mal equipado para ejercerlo. El sentido común, la razón, son flores exóticas en la vida política peruana, y estoy seguro de que aún si hubieran sabido que 20 meses después de votar por él, Fujimori iba a acabar con la democracia, cerrar el Congreso, convertirse en dictador y empezar a reprimir a apristas e izquierdistas, estos hubieran votado igual por él, con tal de cerrar del paso a quien llamaban el enemigo número 1. Gracias.